Todo este lamentable espectáculo. Más adelante vamos a dialogar con don Genaro Delgado Parker y también con algunos congresistas sobre este tema para ampliar el panorama. Bien, en otro término, fue un 22 de abril de 1997 que los peruanos vimos con angustia y admiración también una de las operaciones militares más perfectas que recuerda la historia militar del siglo XX, obviamente. Se trató de la Operación Chavín de Huántar. 6 años después de realizada, la verdad sobre lo que ocurrió al interior de la residencia del embajador japonés Morihisa Oki recién empieza a saberse. En el siguiente reportaje, Álamo Pérez Luna nos cuenta detalles hasta ahora desconocidos de lo ocurrido esa tarde. Firmar arriba 1, abajo 13. Mari está enferma. Mari está enferma. シンシアと呼ばれていた女性で殺さないでというふうに叫んでおりました。ティトという男がですね。Tres de ellos habrían sido, ¿no?, ejecutados extrajudicialmente. Respecto a la muerte del comandante Jiménez, o sea, no se pudo establecer en forma exacta porque habían evidentes contradicciones, ¿no? Este vendría a ser el lugar donde fue victimado el comandante, ¿no?, Jiménez, Teniente Jiménez, perdón. Esta semana, 6 años después de que un centenar de comandos del ejército rescatara con vida a 71 rehenes de la residencia del embajador japonés, Panorama obtuvo documentos inéditos e información clasificada acerca de lo que realmente ocurrió aquella tarde de abril en San Isidro. En los próximos minutos, la desconocida historia detrás de la operación Chavín de Huántar. Según fuentes de primera mano, esta historia comenzó a mediados del año pasado, cuando un grupo especial de la Policía Anticorrupción elaboró bajo estrictas medidas de seguridad un informe reservado que revelaba detalles desconocidos del rescate del 22 de abril de 1997. El despacho, según las mismas fuentes, fue presentado en el Ministerio del Interior solo ante un reducido número de personas. En los últimos días, Panorama obtuvo una copia simple de este documento, en el que no solo se afirma que por lo menos 3 de los 14 merretistas fueron ejecutados cuando el operativo ya había terminado, hipótesis que ya ha sido desarrollada en algunos medios, sino que además contiene una información ciertamente sorprendente. El reporte señala, entre otras cosas, que el teniente del ejército Raúl Jiménez Chávez, uno de los comandos que intervino en la operación, no habría muerto precisamente por balas emerretistas, sino que fue un disparo efectuado por uno de sus propios compañeros el que le habría quitado la vida. Han pasado más de 6 años desde ese 22 de abril y hay hechos que ya han quedado absolutamente comprobados. A las 3:10 de la tarde de aquel día, 12 emerretistas estaban en la sala principal de la residencia. 6 jugaban fulbito y otros 6 observaban el partido. El 13º, apodado Coné, subía y bajaba por la escalera principal de la casa portando un arma larga, mientras que el último, el 14º, un emerretista apodado Ojitos, vigilaba el pasadizo del segundo piso llevando consigo una AKM, es decir, un arma de grueso calibre. Fue en ese momento que el almirante Gianpietri decidió lanzar la señal de alerta. Firmar arriba 1, abajo 13. Mari está enferma. Mari está enferma. Esta última frase era la clave. Decir Mari está enferma era la señal que los comandos estaban esperando para iniciar la operación. Lo increíble es que 6 años después, las dudas y las incertidumbres en torno a la forma como murieron los 14 emerretistas, los 2 comandos y el propio magistrado Carlos Giusti siguen en el más absoluto misterio. Hinetaka Ogura es un ex diplomático japonés que estuvo como rehén en la residencia del embajador del Japón en San Isidro. Hace solo unas semanas, él apareció en la televisión japonesa asegurando que cuando la operación ya había concluido, él dio con vida a 2 emerretistas. 突入部隊側がテラスにかけた、はしごを伝って下に降りるという形で行われまして、そのはしごに乗り移るときにね、方向を変えたわけですね。愛の部屋の入り口のところに MRTA のメンバー2名、男女1人ずつが突入部隊数名に取り囲まれているのを見ました。
で一人はシンシアと呼ばれていた女性で、殺さないでというふうに叫んでおりました。ティトという男がですね。Todo indica que las palabras de Cintia, que no era otra que la emertista Luz Dina Villoslada, no fueron escuchadas. 突入部隊の隊員に導かれて、校庭の裏の家に出たわけですが、そこで私が見たのはそのMRT 側のナンバー2と言われたティトという男がですね、後ろ手に縛られて床にうつ伏せにさせられているのを目撃しました。En suma, Ogura asegura haber visto con vida a Eduardo Cruz Sánchez, el camarada Tito, incluso después de culminada la operación Chavín de Huántar. Sobre las circunstancias en que fallecieron los 14 emeratistas, existe un pronunciamiento nuestro que en su oportunidad se ha formulado. ¿Y qué es lo que este dice? Y en el cual se ha llegado a establecer indiciariamente que 3 de ellos habrían sido, ¿no?, ejecutados extrajudicialmente. Nosotros considerábamos de que había ya suficientes pruebas tanto de carácter documental, entre ellos médicos, informes antropológicos y testimonios. Es solo una coincidencia que la mayoría de los cráneos de los emertistas fallecidos en la residencia tengan huellas de bala. Según los expertos del equipo peruano de antropología forense, de esos 14 cadáveres, 8, es decir, más de la mitad, tienen marcas de bala en el cráneo. Incluso uno de ellos, precisamente el de Eduardo Cruz Sánchez, alias Tito, demuestra que él recibió solo un disparo aquella tarde. Un disparo en la cabeza. En cuanto a las causas de la muerte de los dos comandos, el comandante Juan Valer Sandoval y el teniente Raúl Jiménez Chávez, este reporte reservado plantea la siguiente hipótesis. Los comandos entraron a la residencia repartidos en 8 grupos. 4 de ellos tenían como objetivo el primer piso y los otros 4 la segunda planta. El comandante Valer falleció debido a un disparo ejecutado por el emertista que estaba vigilando el segundo piso. Eso quedó muy claro. Sin embargo, las dudas surgen más bien en torno a las circunstancias en que murió el teniente Jiménez. Él formaba parte del grupo número 7 que entró a la casa por el área de servicios y que tenía bajo su responsabilidad el segundo piso. Este protocolo de necropsia N97-1968, al que la prensa nunca antes tuvo acceso, corresponde al teniente Jiménez. Fecha de la muerte, 22 de abril de 1997. Trayecto del proyectil, de arriba hacia abajo. Diagnóstico médico legal, muerte violenta por heridas producidas por proyectil de arma de fuego de pequeño calibre. Como se puede ver en estas imágenes propaladas una y otra vez, hasta la saciedad desde hace 6 años, ese día todos los comandos utilizaron armas MP90, que emplean balas de pequeño calibre, mientras que los emerretistas que estuvieron en el segundo piso tenían armas largas, las que usan, obviamente, munición de grueso calibre. En el caso específico del teniente Jiménez, ¿se puede establecer claramente que él murió por balas emerretistas? ¿Por una bala emerretista? Respecto a la muerte del comandante Jiménez, o sea, no se pudo establecer en forma exacta porque habían evidentes contradicciones, ¿no?, que ameritaban de repente ampliar aún más la investigación o continuar investigando. ¿Se pudo continuar esta investigación? Pero como ya se estaba emitiendo un pronunciamiento final, o sea, no se pudo concluir eso a ese extremo, ¿no? En este informe reservado, preparado por un grupo especial de la Policía Anticorrupción, se establece claramente además que el teniente Jiménez murió cerca de la puerta del cuarto G de la residencia. Esa es la habitación que estaba exactamente debajo de este forado, es decir, que ese lugar era el blanco de los 2 comandos que estaban parapetados en el techo de la casa. Usted también manejó la versión de que él falleció en el cuarto, debajo del forado que se hizo en el techo de la residencia, es decir, nosotros hemos visto estas imágenes en las que se abre un forado, que 2 comandos empiezan a disparar y coincide precisamente el lugar donde fallece este teniente Jiménez. Aparentemente ese vendría a ser el lugar donde fue victimado el comandante, ¿no?, Jiménez, teniente Jiménez, perdón. Este protocolo de necropsia apunta en el mismo sentido, ya que aquí se especifica que el trayecto de la bala que acabó con la vida del heroico teniente Jiménez fue de arriba hacia abajo.
Por último, este informe reservado también plantea varias interrogantes en torno a la muerte del magistrado Carlos Giusti que ameritarían una nueva investigación. Lo cierto es que en este caso hay varias preguntas que aún hoy no tienen respuesta. ¿Por qué se ocultó esta información durante tanto tiempo? ¿Por qué los fiscales no tuvieron acceso a todos los elementos de prueba? Y por el contrario, como ocurrió en el caso del fiscal Richard Saavedra, ¿por qué algunos de los investigadores no fueron ratificados en sus cargos cuando estaban a punto de llegar a la verdad? Además, ¿por qué jamás exhumaron los cuerpos? Y sobre todo, ¿por qué documentos como estos nunca fueron expuestos ante la opinión pública? El trabajo en sí fue muy difícil en ese caso. O sea, hubo muchas dificultades. ¿No contaron con todos los elementos de prueba? Sí, o sea, no se pudo recabar por diversos factores, algunas por oposición a dar informaciones en su momento. Felizmente después se lograron algunos otros documentos, pero que si de repente hubiese existido un mayor tiempo, acceso de repente a información, y más que todo tal vez a la inmediatez, ¿no? Porque estamos hablando de una investigación que se ha efectuado después de casi 5 años. Hoy, la residencia del embajador japonés en San Isidro es solo un jardín semi-abandonado que intenta, en medio de esa desolación, dejar esa tarde de abril en el pasado. Si es que algún día se llega a saber toda la verdad acerca de los detalles de esa exitosa operación militar, nada debería empañar la heroica actuación del teniente Jiménez y de todos los comandos que intervinieron en el rescate. Raúl Gustavo Jiménez Chávez merece ser recordado como lo que es, como un soldado que entregó su vida para rescatar a los rehenes de un grupo subversivo. Sin embargo, así como él tiene el derecho de pasar a la historia como un héroe, nosotros también tenemos el derecho de saber toda la verdad, sea cual fuere. Son muchas las interrogantes planteadas por Álamo Pérez Luna en este reportaje y esperamos que pronto tengamos las respuestas. Ya han transcurrido 6 años y ahora que vivimos en democracia es posible que se dé. 3 de ellos habrían sido, ¿no?, ejecutados extrajudicialmente. Respecto a la muerte del comandante Jiménez, o sea, no se pudo establecer en forma exacta porque habían evidentes contradicciones, ¿no? Este vendría a ser el lugar donde fue victimado el comandante, ¿no?, Jiménez. Teniente Jiménez, perdón. Esta semana, 6 años después de que un todo este lamentable espectáculo, más adelante vamos a ver Taoqui, recién empieza a saberse. En el siguiente reportaje, Álamo Pérez Luna nos cuenta detalles hasta ahora desconocidos de lo ocurrido esa tarde. Mar arriba 1, abajo 13. Mari está enferma. Mari está enferma. シンシアと呼ばれていた女性で殺さないでというふうに叫んでおりました。ティトという男がですね。 Un centenar de comandos del ejército rescatara con vida a 71 rehenes de la residencia del embajador japonés. Panorama obtuvo documentos inéditos e información clasificada acerca de lo que realmente ocurrió aquella tarde de abril en San Isidro. En los próximos minutos, la desconocida historia detrás de la operación Chavín de Huántar. Según fuentes de primera mano, Dialogar con don Genaro Delgado Parker y también con algunos congresistas sobre este tema para ampliar el panorama. Bien, en otro término, fue un 22 de abril de 1997 que los peruanos vimos con angustia y admiración también una de las operaciones militares más perfectas que recuerda la historia militar del siglo XX, obviamente. Se trató de la operación Chavín de Huántar. 6 años después de realizada, la verdad sobre lo que ocurrió al interior de la residencia del embajador japonés Morihisa